Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Francesc Font nos juntamos una vez al mes para hablar de agricultura regenerativa y compartir conocimientos, experiencias y las últimas novedades en agricultura regenerativa con todos vosotros. The Regen Academy es nuestra academia de agricultura regenerativa, donde nos hemos propuesto cambiar el mundo a través de la agricultura regenerativa. Creemos firmemente en el poder de esta metodología para revitalizar no solo nuestras tierras, sino también las comunidades que dependen de ellas. Para hacer esta visión una realidad, ofrecemos cursos especializados y servicios de consultoría respaldados por más de 10 años de experiencia en el campo. Si quieres saber más sobre The Regen Academy, te invitamos a visitar nuestra web en www.theregenacademy.com. Muy buenas, Francesc. ¿Cómo estás? Hola, Mónica. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien también, muy contenta de charlar un ratillo, que a veces estamos tan ocupados haciendo cosas que no nos da tiempo ni a ponernos un poco al día y hablar. Sí, la verdad es que sí, y hoy también es un día que hacemos algo un poco distinto. Vamos a empezar, ¿no?, esta serie de podcasts que iremos intercalando con los otros, donde vamos a compartir, a explicar las bases de la agricultura regenerativa, los fundamentos, ¿no?, lo que pensamos que tiene que saber cualquier agricultor que quiera emprender este viaje y que debería saber cualquier persona que vaya a comprar alimentos en algún momento de su vida, que somos todos, ¿no? Y vamos a ir paso a paso contando qué es exactamente esto de la agricultura regenerativa y para qué sirve y en qué se basa y cuáles son sus herramientas. Sí, porque observamos que hay confusión en exactamente qué es y creemos que es importante, pues, explicar cómo la vemos nosotros, ¿no? Y bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. Esperamos que sea útil. A veces, como estamos tan metidos en esto, también no nos damos cuenta de que a veces falta esta primera base, ¿no? Entonces, bueno, un poquito es la idea del podcast de hoy. Y antes de empezar, Francesc, te quería preguntar, porque hay una cosa que también a veces no nos damos cuenta de explicar qué cosas están pasando también en el campo, ¿no? Porque tú eres agricultor y tienes una finca con distintos cultivos, así que lo primero que quería era preguntarte qué está pasando ahora mismo en Canfón. Pues mira, ahora mismo estamos contentos porque estos días ha llovido y ha llovido bastante y casi te diría que hacía tiempo y mucho tiempo que no llovía de esta forma. Aún así, estamos muy lejos de estar tranquilos en este tema. Los pantanos están a niveles muy bajos, caen 100 litros y no corre nada, no hay ni charcos, o sea, el suelo está muy seco. Pero ha llovido en un buen momento, ha llovido bien. Ayer cayó un poquito de piedra, pero no ha hecho daño. Y ha llovido en el momento en que, por ejemplo, nuestros viñedos, los campos de olivos, están empezando a brotar. Los almendros ya han hecho flor, ya ha caído la flor, ha cuajado bastante bien, pero es que como da un chute, ¿no?, de energía empezar este periodo de brotación, de que empieza la campaña. Ahora es como empieza la campaña, es de aquellos días que vas a la viña y ves una manchita verde que parece que quiere ser un brote y al cabo de una semana ya hay 3 hojas desplegadas, ¿no? Y dices, lo he visto 40 veces en mi vida y 40 veces que me encanta y me sorprende y no me canso de verlo, ¿no? Y estamos en este punto empezando. También empieza el sufrimiento, entre comillas, ¿no? Hasta ahora estaba todo muy tranquilo. Ahora sí empieza el riesgo de hongos, en nada, algunas plagas, hay que monitorear, ¿no? Es más estresante, pero nos encanta a los agricultores. Y estamos en este punto en la finca, pero yo también te quería preguntar, porque tenemos actividad por todos los sitios. Una es pero también comparte un poco cómo estamos en la academia, que no paramos. Sí, la primavera, ¿no? La primavera se nota también a nivel de formaciones y de servicios varios que hacemos en la academia y en The Regen Consulting. Y bueno, pues un poquito lo que está pasando ahora es que tenemos una edición del máster en marcha que ya está llegando a la parte final, digamos, y estamos ahora mismo trabajando en la parte de comercialización y marketing, que es súper importante para cualquier productor conocer bien las opciones que tiene para vender sus productos y venderlos mejor.
Y a mí me encanta, ya sabes que es mi parte favorita bueno, me encanta también todo lo que nos acabas de contar, pero no tengo la experiencia tan cercana, ¿no? Y bueno, y dentro de nada también los alumnos de esta edición nos van a empezar a presentar sus proyectos de fin de máster, que es una parte optativa digamos, del programa, pero que nos encanta y bueno, ya en otras ocasiones siempre nos sorprenden con presentaciones originales y bueno, siempre se nos ponen los pelos de punta en esta parte, ¿no? Cuando vemos cómo todo este trabajo se está transformando en algo real y bueno, a mí personalmente me emociona, la verdad. Sí, perdona que te corte, pero en realidad lo pienso a menudo, ¿no? Y también lo comparto aquí. Para mí es súper emocionante, bueno, para todo el equipo, pensar que ahora hay como más de 100 expertos en agricultura regenerativa, más que hace unos meses, ¿no? Que son el grupo que se ha formado con esta edición del máster, que por los conocimientos que van adquiriendo, ya por cómo están trabajando, por cómo hablan, yo ya los considero expertos en la materia y, bueno, vamos sumando, ¿no? Vamos sumando agricultores y agricultoras comprometidas con todo esto. Sí, de hecho, sí, hay un grupo de WhatsApp y allí no paran de compartir unas fotografías y unas cosas que realmente es que son, vamos, son brutales. Así que, bueno, desde aquí la enhorabuena a esta promoción que están a punto de terminar también. Y nada, y después tenemos el 15 de abril, comienza otra edición del máster, que la hemos hecho antes de lo previsto porque realmente había tantísima gente interesada y estamos súper contentos porque se está llenando muy rápido. Y nada, y después tenemos en paralelo todo el servicio de acompañamiento de The Regen Grow, que es nuestro programa de acompañamiento para ayudar a un grupito muy selecto de personas que han podido entrar en la primera edición que hemos hecho, en el lanzamiento. Y bueno, ahí pues los asesores del equipo están reuniéndose de manera individual y bueno, también nos cuentan cosas maravillosas sobre los proyectos, sobre lo que están haciendo. Cada 15 días se ven todos en una sesión online, luego tienen sesiones individuales, o sea, una pasada. Y nada, esperando a que nuestros consultores puedan liberar un poquito de tiempo de sus otros proyectos para poder volver a abrir el programa y que puedan entrar algunas personas más. Sí, la verdad es que estamos recibiendo, en algún momento deberíamos compartir, estamos recibiendo unos mensajes, ¿no? De los agricultores y agricultoras que estamos ayudando con el Grow, que nos ponen los pelos de punta y como dices, en nada vamos a abrir más plazas porque nos lo están pidiendo la gente y estamos terminando algunos proyectos. De Regen Academy hacemos muchas cosas, ¿no? Y estamos trabajando también con organizaciones muy grandes en proyectos muy gordos, algunos los iremos contando. Bueno, estamos haciendo muchas cosas, pero estamos intentando liberarnos para focalizar en ayudar, ¿no? Ayudar a agricultores. También, bueno, comentar que al margen de todo esto, que no es poco que estamos haciendo, pues en esta nueva edición del máster habrá algo de contenido nuevo y estamos preparando contenido nuevo, estamos haciendo entrevistas, ¿no? Estamos grabando lecciones en el exterior, estos días estoy grabando bastantes lecciones nuevas de exterior, en el interior, ¿no? Entra a formar parte del grupo de personas que comparten sus proyectos, pues gente que está haciendo cosas excepcionales ya en distintos sitios del mundo. O sea, esto va creciendo y, bueno, nada, Démoslo aquí porque nos cae la baba, es como si estuviéramos hablando estamos hablando de nuestros hijos en realidad, ¿no? Los equipos que hemos creado entre todo el equipo y nada, que no paramos, pero que muy contentos. Sí. Bueno, yo creo que la audiencia agradecerá también conocer un poquito más porque, no sé, creo que son cosas interesantes y que vale la pena explicarlas. Y bueno, de todas maneras ya, si te parece, Francesc, podemos pasar un poquito al tema de hoy, ¿no? ¿Qué es la agricultura regenerativa? Entonces me gustaría que empezaras tú a explicarnos cómo la entiendes tú. Mira, la verdad es que podéis imaginar que hemos pensado y hemos explicado qué es la agricultura regenerativa, pues yo qué sé, 2000 veces, 5000, yo qué sé, ya no sé cuántas, ¿no? Y siempre un poco con la misma reflexión de que en el fondo es algo muy sencillo de entender, pero a veces no es tan fácil de explicar.
Y eso hace que además cada uno la cuente a su manera, que no haya una definición oficial, que yo en el fondo creo que es bueno, que no haya una definición oficial, ¿no? Y que puedes leer desde lo que pone en Wikipedia, que te dice que es una aproximación, ¿no? Y pienso, bueno, la palabra aproximación no sé si es la adecuada, ¿no? Hasta definiciones más oficiales, algunas más relacionadas con aspectos más sociales, con menos, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Pero para mí, y luego me dices que es para ti, Mónica, ¿no? Pero para mí es producir de una forma determinada que te ayuda a mejorar el suelo, a regenerar el suelo. Y tiene un montón de efectos secundarios, el carbono, la biodiversidad, la erosión, ¿vale? Pero básicamente se trata de producir de una forma en la que respetas el suelo y lo mejoras. Y para mí básicamente es esto. No es una definición de la hostia que se pueda poner en un diccionario, pero yo la entiendo así. No sé cuál es tu opinión al respecto, Mónica. Pues es que la verdad es que se parece mucho. O sea, bueno, es la misma. En definitiva, para mí, la clave en la regenerativa es regenerar, que no es decir nada demasiado elaborado, ¿no? Entonces, regenerar suelos, regenerar ecosistemas incluso, ¿no? Regenerar paisajes. Sí. Porque al final el suelo es la base, nunca mejor dicho, ¿no? Donde se apoya todo lo demás literal y figuradamente. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho pensar y debatir, ¿no? Que es el hecho de que muchas veces pensamos, bueno, regenerativas como hacían nuestros abuelos la agricultura, ¿no? Y en realidad no, porque es esta idea de que cuando el ser humano comenzó a hacerse sedentario y a construir pueblos y empezó a cultivar y a criar animales en lugar de cazar y recolectar, ahí fue donde realmente empezó su labor extractiva de la naturaleza. Bueno, ya era extractiva antes, evidentemente, cuando cazaba y cuando recolectaba, ¿no? Y lo siguió siendo, ¿no? Entonces, para mí es una gran revolución pensar que, bueno, sí, todo este proceso que hace 10.000 años que ocurre aproximadamente de cultivar extrayendo, se pueda revertir y que empecemos a cultivar regenerando, ¿no? Y me parece brutal, porque eso, digamos que deja de convertirnos en agotadores del planeta, en depredadores del planeta y nos convierte en cuidadores ¿no? Y esto me parece como la parte súper bonita de la regenerativa. No sé. Sí, me gusta mucho este enfoque. No lo había pensado en realidad, ¿no? Así como lo comentas. No lo habíamos hablado. A lo mejor estamos en tantas cosas que no habíamos hablado de... Un poco ha sido también ahora algunas de las partes que te he dicho, que se me han ocurrido a mí también. Bueno, pero sí, totalmente 100% de acuerdo. Teniendo en cuenta que al final producir alimentos es una actividad que nunca será natural. O sea, la naturaleza no pone 3.000 cepas en una hectárea y en líneas, ¿no? Nunca será natural y para mí no es ningún problema, al contrario, ¿no? No la veo como algo natural, pero si podemos producir de la forma más natural posible, es muy bueno para todos, ¿no? Otra forma de definirla sería como la solución o la más grande revolución que hemos visto en la agricultura, ¿no? Y otra forma en la que me encuentro cómodo definiendo la agricultura regenerativa es viéndola como una caja de herramientas, ¿no? La metáfora típica de la caja de herramientas, pero es que en realidad a mí me ayudó mucho a entender de qué iba todo esto, ¿no? Y como una caja de herramientas que nos permite, otra vez lo que estamos diciendo, ¿no? Producir alimentos sin degenerar, ¿no? Sin exprimir el suelo. De hecho, lo ideal sería que hubiera medicina regenerativa, economía regenerativa, educación regenerativa y que todo fuera regenerativo, ¿no? Después de todos estos años de degenerar, ¿no? Como especie, todo lo que se nos ha puesto por delante. Y
justamente por todo este bagaje de degeneración, ahora es cuando esto se convierte en una necesidad, ¿no? O planteamos las cosas de forma regenerativa, resiliente, o esto se va a la mierda, realmente, ¿no? Y estamos viendo un poco las orejas del lobo, creo, y qué bueno que vayan apareciendo soluciones no solo en el ámbito de la agricultura, ¿no? En todos los ámbitos. Pero sí, en esencia es esto que has comentado tú. Estoy muy de acuerdo. Es que realmente yo creo que estamos viviendo un momento histórico en muchos ámbitos, ¿no? Y hay muchas cosas que están mal, pero hay muchas ideas increíbles, ¿no? Entonces ahora es como una encrucijada, ¿no? ¿Por dónde vamos a ir? Pero lo bueno es que las herramientas las tenemos y el conocimiento lo tenemos en todos los ámbitos, no solo en la agricultura. Creo que hay muchas cosas increíbles a muchos niveles. Y bueno, es como un poco un renacer ahí de muchas cosas que esperemos que elijamos el camino correcto. Y sobre lo que comentabas de que no es natural y todo esto, claro, yo es que me lo imagino más como que la regenerativa es como que digamos que se incorpora o funciona de acuerdo con esas reglas naturales, ¿no? Que luego, por supuesto, no es natural, pero no, o sea, en lugar de interferir en los procesos naturales, los incorpora y los potencia, incluso los multiplica, ¿no? Y yo creo que eso también es una manera de verlo muy interesante, ¿no? Y luego sobre la caja de herramientas que comentas, también me parece, yo lo entiendo como que la caja, o sea, lo que hemos dicho es el qué es, ¿no? Y la caja de herramientas es el cómo, ¿vale? Quiero regenerar, ¿cómo lo hago? Pues lo puedo hacer de muchas maneras distintas. Y esas son las herramientas, ¿no? A lo mejor las hay que aún no se han descubierto o aún no les hemos puesto nombre. Y bueno, entonces, bueno, claro, no es fácil decir, si estás haciendo esto y esto, estás haciendo regenerativa y si no es tan fácil como eso, ¿no? Y por eso creo que también confunde y por eso también creo que al fin y al cabo es buena señal, que no la podamos simplificar. Es buena señal de que realmente es un sistema que es un cambio de paradigma, ¿no? Es otra película. Sí, totalmente, ¿no? Y esta confusión, bueno, es algo con lo que nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Pero esto que haces no es ecológico, ¿no? O el otro día vi a alguien que hablaba de la permacultura, no es lo mismo. Y la biodinámica, ¿no? Y sí, al final nos liamos con tantas cosas y tantos nombres. Y es verdad que es difícil, o sea, todas estas técnicas que ahora he comentado, ¿no? Se basan en producir alimentos de una forma más sostenible, ¿no? Una técnica tiene un enfoque en un sitio y otro en otro sitio, ¿no? La agricultura ecológica tiene un enfoque grande en no utilizar productos químicos de síntesis química, ¿no? Lo cual me parece genial, en realidad, ¿no? Se mire como se mire. Pero la agricultura regenerativa pues propone ir más allá, ¿no? A veces también me gusta imaginarlo como distintas capas, ¿no? Hay una base que es el modelo de producir de los últimos 70 años, ¿no? Al que podemos llamar como agricultura convencional. Tampoco sé si es el mejor nombre, pero así nos entendemos al final, ¿no? Y luego, pues hace unos 30, 40 años se le puso una capa encima, se le puso de forma más oficial, porque aquí hay gente que ha hecho las cosas de esta forma alternativa desde hace 150 años, ¿no? Pero de una forma más masiva, ¿no? Pues se le puso una capa, o había la opción de ponerle una capa que era agricultura ecológica, orgánica, biológica, que aquí hay confusión. Bueno, dejar claro que orgánica, ecológica, biológica es lo mismo, lo que pasa es que en algunos países se llama biológica, como en Francia, en otros países se llama orgánica, como en algunos países de Latinoamérica, y aquí la llamamos ecológica, ¿no? Pero que al final es lo mismo, ¿no? Y es una capa basada en esto, en eliminar el sistema, los productos de síntesis química. ¿Por qué? Porque son productos que de entrada son productos que no puedes encontrar de forma natural en la naturaleza, ¿no? Y son productos, pues, hechos químicamente, sintéticamente, y que se va demostrando día a día que son peligrosos, ¿no? Para todos, también para el agricultor.
Y luego, pues, empieza a aparecer el concepto de regenerativa, que es como ir más allá, ¿no? Para mí es como otra capa, ¿no? Que contempla la capa anterior, no utilizamos productos químicos en general, ¿no? Pero prestamos atención al suelo y utilizamos muchas más herramientas que hasta hace unos años no se habían utilizado en la agricultura ecológica. Y para mí un puntal de la regenerativa es el carbono, ¿no? La agricultura regenerativa nos permite poner carbono en el suelo, ¿no? Más que cualquier otro sistema de producción e incluso más del que podemos liberar cuando estamos produciendo cosas, ¿no? Es esta regeneración, este círculo virtuoso, ¿no? Yo produzco y a la vez capturo más carbono, ¿no? Y para mí es como... A mí es de las cosas que me enganchó. No sé, yo también quería preguntarte, Mónica, ¿cuándo empezaste tú a escuchar sobre la regenerativa y cuándo pensaste que era algo que te interesaba de verdad? Pues mira, fue más o menos en el año 2011 o 12, que yo vivía en Estados Unidos en aquella época, porque yo me fui allí pues siguiendo mi carrera de científica que tenía en aquella época y que luego pues abandoné, ¿no? Por todo esto. Y en aquel momento yo tenía pues algunos problemas de salud relacionados con el aparato digestivo, con una serie de cosas. Entonces empecé sobre todo a investigar pues, maneras de corregir esos problemas que no fueran la pura medicina convencional, en la que hasta ese momento sí que había confiado plenamente. Pero como no funcionaba, pues de alguna manera se abrió mi mente y encontré, pues, yo qué sé, la Fundación Weston Price, que hablan mucho de recuperar las tradiciones alimentarias y de la importancia de nutrirse bien. Y ellos hablan mucho de agricultura regenerativa también. Entonces empecé a escuchar podcasts de todo relacionado más con salud y nutrición, pero iba saliendo el concepto de regenerativa. Y entonces en alguno de estos podcasts, donde se invitaban pues a todo tipo de personas, pues apareció por ahí Joel Salatin, porque él pues, ha hecho tantísimas apariciones, ¿no? en podcasts y en mil sitios. Y la verdad es que me encantó, me enganchó muchísimo su manera de explicarlo todo. Y como yo ya había tenido de siempre una afinidad muy grande por la agricultura y por el campo, que era como mi vocación más de pequeñita, pero luego se me pasó, no sé muy bien por qué, me dio por hacer otras cosas, pues es como que ahí se encendió algo, ¿no? Y la verdad es que me pareció tan alucinante lo que se podía conseguir y me pareció tan, sobre todo tan triste que hayamos perdido la posibilidad de encontrar alimentos de verdad, alimentos con sabor, alimentos sin toxinas, alimentos que saben a... No, yo luego me daba cuenta de mi madre que siempre decía, ay, estos tomates ya no saben como cuando yo era joven, este pan no sabe cuando yo era... ¿Sabes? Y claro, yo nunca lo había probado, el otro tomate, entonces no, no era consciente, ¿no? Pero sí, fue todo un proceso de transformación en ese sentido y de que me daba tanta pena decir, jolín, y yo quiero ahora beber leche cruda y no puedo, porque no hay nadie que lo haga. Me parecía increíble, ¿no? O bueno, o quien dice carne de pasto o lo que sea, ¿no? Y entonces al volver aquí, pues ya empecé un poco a trabajar A mí lo que más digamos, me motivó fue esa parte de contribuir a recuperar ese tejido de agricultores a través de, sobre todo, ayudarles en la comercialización, ¿no? Pues y un poco, pues ese ha sido el camino. Pero cuéntame tú cómo descubriste todo esto. Seguro que de una manera muy diferente a la mía. Bueno, casi un poco al revés, ¿no? Ya entro más en detalle, ¿no? Pero tú de la alimentación pasaste a la agricultura, ¿no? A formas de producir, y yo de formas de producir pasé a la alimentación, ¿no? Y ahora también comemos distinto y mejor, quiero pensar, ¿no? Y bueno, fue un poco más tarde, ¿eh? Yo creo que fue más sobre 2013, 14, ¿no? Que empezó un amigo que trabajaba con nosotros a contarme cosas como la trofobiosis, como conceptos que eran como, ¿qué me estás contando? ¿No? Siempre me lo han contado al revés, ¿no? La trofobiosis, un día hablaremos más en detalle, pero básicamente explica por qué cuando una planta está mal nutrida, mal alimentada, pues tiene más problemas de patógenos.
y explica también que una planta está mal alimentada porque el suelo no está bien, ¿no? Básicamente, resumen de 20 segundos, pero básicamente es esto, ¿no? Y es como, son ideas que te llegan y como que te resuenan, ¿no? Como decir, bueno, pero esto es que en realidad no solo tiene sentido, sino que cuadra con cosas que yo he ido viendo y que no me han contado, ¿no? Y siempre lo comparto, ¿no? Siempre con bastante rechazo al principio, ¿no? El nombre ya regenerativa, pues como hace unos años me sonaba algo que como que no iba para mí, ¿no? Como un agricultor convencional, como éramos nosotros en casa, ¿no? Como que me quedaba un poco lejos de algunos conceptos que oía, ¿no? Y a veces se confirmaba que no era para mí cuando asistía a alguna primera charla y me contaban cosas como súper teóricas y yo pensaba, bueno, esta persona me está contando esto, no es agricultor, pero no solo no es agricultor, sino que no lo ha hecho, ¿no? Que un agricultor lo ve de 3 horas lejos, ¿no? Y eso al principio como, la verdad es que me echaba un poco para atrás, ¿no? Hay cosas como poco científicas, ¿no? Pero luego, gracias en parte también a tu podcast, ¿no? Tú hiciste un podcast que para mí lo cambió bastante todo, ¿no? Porque empezaste a dar voz a personas que estaban haciendo esto, los juntaste, ¿no? O sea, esto movió todo el podcast, ¿no? Y a conocer a Salatin también, ¿no? No sé, en algún momento piensas que tiene sentido y ves que tiene sentido y empiezas a descubrir personas que lo están haciendo de verdad en fincas profesionales, en mi caso, porque yo soy agricultor profesional, otra persona que no lo sea se reflejará en otras cosas, ¿no? Y que les va bien, ¿no? Y que te lo pueden contar con una base científica y te lo pueden contar con un Excel económico en la otra mano, ¿no? Y aquí sí que empecé a pensar, bueno, esto ya me interesa más, ¿no? Esto ya va en serio, esto tiene sentido, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, todos estamos siguiendo el mismo camino, ¿no? De repente paras todo, dejas de mirar la tele, dejas de mirar las noticias, dejas de escuchar música y estás como todo el día con podcasts y vídeos y libros, ¿no? Bueno, a mí me pasó, imagino que a ti debe parecer algo muy, muy parecido y sabemos que a mucha gente le está pasando esto, ¿no? Y es como un subidón seguido de un bajón, luego después viene otro subidón, luego vienen 2 bajones más, luego pruebas algo y no funciona y el bajón aún es más gordo y se acercan voces que te dicen, yo ya te lo decía que esto no, y bueno, es como el camino. Pero sí, hace un tiempo ya de esto. Tendremos que hacer un episodio de podcast, Francesc, donde nos cuentes en detalle este proceso, cómo fue, porque me parece súper interesante. Pero ahora si nos ponemos a hablar de esto ya no vamos a acabar viendo lo que es la regenerativa. Así que, si te parece, ¿nos puedes explicar más en la práctica qué significa? Porque ahora hemos hablado todo de una manera muy conceptual, muy general, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Cómo es la actividad de Francesc Font en el campo hoy en comparación a cómo era hace 12 años? Pues mira, vuelvo un poco al proceso, pero muy, muy, muy corto y encantado un día de hacer algo más largo y hablar porque además puedo poner nombres a las personas que me ayudaron y además es como un reconocimiento, ¿no? Hacia ellas, si no, no estaría hoy aquí hablando contigo de esto. Pero en realidad empiezas a aprender sobre el suelo y sobre cómo funciona el suelo, ¿no? Desde un punto de vista distinto que tiene mucho sentido común, que cada vez hay más estudios, que se está demostrando, ¿no? Y te das cuenta de que la forma en la que producías era extractiva y era parte de este círculo vicioso que cada vez empeoraba más del suelo, ¿no? Y básicamente porque produces utilizando unos productos fertilizantes, fitosanitarios, herbicidas que van destruyendo poco a poco la vida del suelo y produces labrando continuamente el suelo y te das cuenta de que esto básicamente está liberando, empobreciendo los suelos, liberando carbono y te das cuenta de que estás en un campo y tu abuelo te dice, es que aquí antes no había tantas piedras, ¿no? O aquí las cosechas eran de tal y ahora tú ves que solo hay piedras y las cosechas han bajado, ¿no? O miras análisis de suelo antiguos
o más modernos, ¿no? O más actuales y dices, bueno, es que hemos estado perdiendo fertilidad, ¿no? Cuando entiendes todo esto, llegas en un momento como de encrucijada mental, ¿no? Decir, bueno, lo que estoy haciendo empobrece el suelo y si no paro de hacerlo, me voy a cargar el suelo y debo buscar formas alternativas de hacerlo, ¿vale? En mi caso, yo tengo cultivos leñosos, viñedos, olivares, ahora almendros, algunos en alta densidad, muy tecnificados, yo tengo campos de cereal, tenemos un poquito de huerta, habíamos tenido en nuestra familia animales, ¿no? Y de repente dices, vale, pero ¿cómo yo puedo hacer esto sin hacer como me han enseñado siempre? Que es, pues, 7, 8 labradas al año en estos cultivos, luego el herbicida, luego el NPK, luego ya cada 15 días empiezo con los tratamientos con productos o penetrantes o sistémicos, cebuconazoles, bueno, pues podría decir 1000 nombres, ¿no? Que aún me lo sé todos, ¿no? Y es como, bueno, así es como produzco, pero ¿cómo corto yo con esto? ¿No? ¿Cómo cortas con esto? Y aquí empieza, ¿no? Para mí, aquí empieza el festival, la fiesta, ¿no? De empezar a buscar estrategias prácticas para hacer esto. Vale, yo entiendo que labrando mis viñedos degenero el suelo y además me cargo la biodiversidad, cada día tengo más problemas. Vale, yo quiero dejar de labrar mis viñedos. ¿Cómo yo dejo de labrar mis viñedos? ¿Cómo dejo de labrar mis cultivos de cereal? ¿Cómo dejo de controlar las hierbas sin herbicida? Y ya con herbicida no es fácil, hay años que va mejor, años que va peor. ¿Cómo hago yo esto, no? ¿Cómo dejo cómo sigo produciendo si de repente le saco el abono, ¿no? Para mí fueron todas estas preguntas, ¿no? Las que me llevaron a la acción. O sea que también lo comparto porque es normal encontrarse en este momento, en este sitio. Como siempre, hace 10, 15 años seguramente teníamos menos casos a nuestro alrededor y no existía The Regen Academy, ¿no? Ahora todo es más fácil, pero este es el proceso, ¿no? En aprender a pues dejar de labrar y poner unas cubiertas vegetales, a hacer rotaciones de cultivos, a entender distinta la huerta, a sacar las malas hierbas del cereal sin aplicar un herbicida, ¿no? Y este es el camino, ¿no? Y al final esto es lo que hacemos. Hemos encontrado las estrategias, las herramientas para hacer todo esto, básicamente, ¿no? Y para mí esto es aplicar agricultura regenerativa. Según hablabas, hay un par de cosas que me han venido a la cabeza. Una es que una confusión habitual es pensar que hacer regenerativa es no hacer una serie de cosas, por ejemplo, no labrar y no aplicar químicos, no aplicar NPK. Y a veces hay personas que se quedan ahí como pensando, bueno, si tengo un campo de lo que sea, si no hago todas estas cosas que sé que son perjudiciales para el suelo, para la vida del suelo, etcétera, ya estoy haciendo regenerativa. Esto, Francesc, que no es así para nada, ¿verdad? No es así para nada. Y mira, es que justo esta mañana estaba grabando una lección, ¿no? Sobre cubiertas vegetales, ¿no? Para nuestras formaciones. Y justo compartía esta idea, ¿no? En este proceso que hemos comentado, hay un momento en el que dices, vale, ya lo veo, ya sé, voy a sembrar unas cubiertas vegetales y que la hierba crezca y cuanto más hierba, más flores y más no sé qué y más no sé cuántos, ¿no? Y luego es fácil pasarse de frenada. A todos nos ha pasado, ¿no? Y alguien te dice, bueno, está muy bien, pero ahora corta la cubierta. Corta la cubierta porque vendrá una helada, vendrá un mildiu, vendrá no sé qué. No. Que se quede la cubierta. ¿No ves que cuanto más grandes sean las plantas, más microorganismos van a vivir en ellas y más vas a descompactar? Porque me ha dicho este otro en el curso y no sé qué, ¿no? Y aquí sí que te comes con patatas, él ya te lo dije, porque no es así, ¿no? O sea, luego hay que regularte y decir, vale, me encanta, plantas, verde, fotosíntesis, paneles solares, bombas de carbono, mejorando el suelo, vale. Pero ahora o corto la cubierta o viene aquí una helada y me mata la viña, ¿vale? Y, o sea, es un poco este proceso, ¿no? Que justo esto lo estaba grabando en una lección porque soy muy pesado en las formaciones, ya lo sabes, con estas cosas, pero es que si el riesgo es que te pegas una hostia y si te la pegas fuerte
ya vuelves a sacar el óxido de la vertedera y vuelves a armar la bota de hacer herbicida y se acabó la regenerativa, ¿no? Es una pena porque tiene que haber habido montones de agricultores que han hecho pruebas de estas y han pensado, esto no funciona, me han engañado. Mucha gente. Total. Sí, yo conozco algunos. Y es una pena. Me ha encantado lo de te comes con patatas, el día te lo dije. Sí. Madre mía. Sí, es que es muy delicado este tema y muy importante porque al final, ostras, y pasa con más cosas, en esta vida. O sea, es que hay que saber cómo se hace. No es de cualquier manera y no nos tenemos que volver talibanes de nuestras propias creencias porque ahora resulta que tocar la cubierta, como es natural, es impensable y no lo puedo hacer. Pues no es así, ¿no? Esto, bueno, gracias a pasar contigo tantas horas lo he aprendido yo también sin haber hecho nunca nada en ninguna cubierta vegetal. Y está muy bien que lo repitas todas las veces que sea necesario. O sea que... Y luego hay otra cosa también que has mencionado y que a lo mejor deberíamos de explicar mejor, porque tú has hablado de no labrar, pero es que quien no sepa lo que es la regenerativa y ahora le digas que no se labra, a lo mejor está alucinando, ¿no? Porque ¿cómo vas a ser agricultor sin labrar? ¿Cómo es eso? ¿Y por qué? ¿Por qué queremos no labrar? Sí, de hecho, yo también, volviendo al principio, ¿no? Cuando alguien me dijo, no tienes que labrar nunca más. Bueno, empecé a correr y un día paré de correr porque alguien me dijo, no, tranquilo, puedes labrar, pero labras menos. Y luego ya me paré y me volví a acercar, ¿no? O sea, esto de no labrar, el proceso es, entiendo que labrando los suelos y cuanta más profundidad y más veces, peor dejo mis suelos y entras en un punto en el que empeoras tus suelos, por lo tanto necesitas labrar más, por lo tanto empeoras más tus suelos, por lo tanto necesitas labrar más y los suelos están tan mal que tienes que aplicar cada vez más abono y como tiras más abono cada vez, pues tienes más problemas porque desequilibras el suelo y las plantas. No digo nada que creo que no pueda entender cualquier agricultor, haga lo que haga, ¿no? Estamos en este punto. Pero Francesc, explícanos por qué labrar perjudica, qué es lo que ocurre ahí. O mejor, primero, explícanos por qué se ha labrado siempre. Bueno, labrar tiene muchas ventajas, ¿no? Decías antes, ¿no? La agricultura empezó, por decir algo, en el Neolítico, ¿no? Hace 10.000 años. Pues a base de labrar los suelos, ¿no? Labrando un suelo, lo limpias de malezas, le sacas competencia a tu cultivo, lo oxigenas, estimulas la mineralización de la materia orgánica y la materia orgánica se va convirtiendo más rápido en nutrientes que pueden absorber las plantas. Si llueve, pues penetra un poco más el agua en las primeras capas, no en las últimas, pero en las primeras. Y es la forma incluso de pasar de un cultivo al otro para volver a sembrar, ¿vale? O sea, labrar ha sido una práctica que nos ha permitido alimentarnos, ¿no? Como civilización. Lo que pasa es que es como todo, con lo que dicen, ¿no? De que las masas pican. Cuando en lugar de labrar, pues de una forma más tranquila y menos veces, pues labras a saco porque tienes un tractor y te sientas ahí y no cuesta nada más que dinero, pero puedes hacerlo de forma fácil y puedes labrar a más profundidad y remover el suelo, pues lo que te das cuenta es de que todos estos procesos de que sí vas cogiendo la materia orgánica cuando labras, la vas convirtiendo en minerales para las plantas. ¿Por qué? Porque cuando labras mueves el suelo, entra aire, es como el fuego, ¿no? Cuando soplas el fuego, entra aire, la microbiología se estimula y empieza a destruir materia orgánica para formar minerales para las plantas, ¿no? Es algo como natural. Cuando esto pasa de vez en cuando en unos suelos que están bien, que tienen mucha materia orgánica, mucho carbono y tal, pues no hay problema, ¿no? Y con moderación, igual hubiéramos podido estar labrando 1000 años más, yo qué sé. Pero la moderación es algo que en el fondo no conocemos, ¿no? Los humanos, y de empezar a labrar cada vez más y como lo estamos haciendo, pues lo que nos encontramos es que en lugar de tener un suelo con un 3% de materia orgánica, que sería lo correcto, un 4 o un 5, tenemos un suelo que por haber labrado tanto está a un 0 de materia orgánica, a un 0,5, ¿vale? O sea, lo hemos exprimido a saco, ¿no? Y aquí cualquier cosa que hagamos que lo pueda exprimir más, pues se lo puede cargar, ¿no? Y es el motivo por el cual debemos
parar o minimizar estas agresiones a nuestro suelo, que al final es nuestro patrimonio, y empezar incluso a mejorar el suelo, volviéndolo a cargar de materia orgánica, ¿vale? Pero labrando menos o dejando de labrar, pues nos encontramos un poco con las dudas de, bueno, pues yo labrando tenía muy bien solucionado el tema de las malas hierbas, una serie de temas, ¿no? Que ahora de repente pues ya no quedan solucionados si dejo de labrar. Y otro aspecto muy importante es que un gran aprendizaje de estos años, ¿no? Y seguro que estás de acuerdo, es aprender que el suelo tiene vida y aprender desde un punto de vista científico qué significa decir que el suelo tiene vida, ¿no? Pues tiene unos microorganismos y tiene unas lombrices y tiene unos insectos y unos escarabajos, ¿no? Que con el paso del tractor y el arado, que es que al final es como crear un tsunami a 30 centímetros de suelo, pues todos estos han muerto, ¿vale? Y de repente tengo un suelo sin vida y con muy poco carbono, con muy poca materia orgánica. Pues la única forma de seguir produciendo ahí es echando comida en vena a las plantas, ¿no? Y poco más puedo hacer, ¿no? Y por eso llegas en el punto en que dices, yo no es que no quiera dejar de labrar porque pienso que labrar es de locos, no, al contrario, labrar es lo que hemos hecho durante 1000 años, 10.000 años, ¿no? No es de locos para nada. Pero entiendes que es una práctica que contribuye a destruir más tu suelo y además lo deja expuesto a la erosión, ¿no? Si llueve y el suelo está labrado, el agua sale marrón y se va y pierdo suelo, ¿no? Y son todas las cosas que te vas dando cuenta y dices, bueno, ¿cómo puedo yo darle la vuelta a esto y dejar de destruir mis suelos y crear mejores suelos cada vez, ¿no? Y esto pasa por dejar estas estrategias tan degenerativas como labrar y la síntesis química, básicamente, ¿no? Y el monocultivo y estas cosas. Y esta es la razón por la que dices, vale, pues voy a buscar maneras de o labrar menos o idealmente no hacerlo. Y en algunos cultivos conseguimos no hacerlo y ya no lo hacemos, y en otros lo hacemos mucho menos y a mucha menos profundidad y con aperos mucho menos agresivos, ¿vale? Y no pasa nada. Por eso, esto no va de criminalizar la labrada ni de decir que no es posible labrar si quieres hacer agricultura regenerativa. Puedes hacer lo que quieras porque no hay ninguna regulación, pero cuando tomas conciencia de esto, cuanto menos lo haces, mejor te van las cosas, ¿no? Y este es el reto. Para mí este es el punto, ¿no? Es el reto. Es la razón de haber escrito libros y hecho un curso y un máster y todo lo que hemos hecho, ¿no? Compartir este momento. Al final es un momento clave en el que decides dejar de hacer, pero no tienes ni idea de cómo hacer de otra forma. No, me he enrollado mucho, Mónica. No sé si... No, que va, es súper interesante y creo que has explicado muy bien los múltiples efectos negativos que la labranza tiene sobre la fertilidad del suelo en definitiva, y al mismo tiempo has explicado muy bien que no se trata tampoco de no hacerlo nunca porque también tiene sus beneficios, si quieres entre comillas o sin comillas, y que hay que saber equilibrar lo que hacemos para que el resultado neto final sea positivo, ¿no? Y puedes ir a más velocidad o a menos, dependerá de muchas circunstancias, ¿no? En esa mejora, pero todo lo que sea mejorar es mejorar. Entonces, bueno, eso creo que está muy bien porque aparte tenemos que conservar la viabilidad económica de las fincas. Exacto. Esto para mí es clave. O sea, si esto no fuera posible con la agricultura regenerativa, para mí la agricultura regenerativa no sería una alternativa para nada. Y aquí otra vez está el reto, ¿no? Vale, entiendes que las prácticas que haces empeoran tu suelo, por lo tanto tu finca, por lo tanto lo que vas a dejar a tus hijos, ¿no? Ya a este nivel, ya así, y además empeoran el planeta, porque todo este carbono que hemos sacado del suelo pues está en el aire y así estamos, ¿no? Pero bueno, ya desde un punto de vista más egoísta, ¿no? Lo que pasa en mi finca. De hecho, para mí, yo empecé con esto por estos motivos, ¿no? O sea, siempre he estado preocupado por el cambio climático y evidentemente aún lo estoy, pero no empecé a cambiar la forma de producir yo en mi finca para mitigar el cambio climático. Era para mitigar mi finca, básicamente. Aparte es que el trabajo que haga una sola persona es muy importante, pero es solo el de una persona, con lo cual no puedes tener la misma motivación
por hacer algo que es una gotita en el océano, ¿no? Mientras que el efecto en tu finca es bestial, de grande, ¿no? Que puedes hacer. Sí, pero bueno, que al final las revoluciones ya son esto, ¿no? Es el colibrí, ¿no? Que apaga el incendio con una gotita de agua mientras el elefante va con la trompa, ¿no? O sea, para mí ya tiene sentido formar parte de esto. Sí, por supuesto. Es gota a gota que se cambian las cosas, pero no lo hice por este motivo y no me importa. Pero al final es un efecto secundario que hace que me sienta súper bien conmigo mismo, ¿no? Producir de esta otra forma. Pero volviendo a lo que contábamos, ¿no? El punto de vista económico es clave. O sea, yo no puedo pretender dejar de estropear mis suelos a base de perder dinero con mi proyecto y de que no sea un negocio viable. Porque si no, pues por esto me monto una ONG o me apunto a alguna ONG, ¿no? Pero no estoy hablando de esto, ¿no? Y aquí está el reto y aquí también está la parte que me engancha, ¿no? Decir, bueno, es que es posible, ¿no? Cultivar de otra forma, dejar cubiertas vegetales, pues no significa arruinarte, ¿no? Significa, pues, pasar un proceso complicado al principio. Hablaremos un momento de lo que es el peaje productivo porque creo que es muy importante ser claros con esto, pero con la intención de que los números salgan, evidentemente, porque si no, es que en realidad no tiene ningún sentido, ¿no? Y este es el punto, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacer las cosas de otra forma que no me sea realmente incómoda, ¿no? Si la alternativa a labrar es que tengo 40 hectáreas y tengo que ir a mano a cortar la hierba con una desbrozadora, pues sigo labrando, por supuesto, ¿no? O sea, tampoco hay que pasarlo mal, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar una alternativa que sea cómoda, que me permita que la finca vaya funcionando a nivel económico. Evidentemente es un cambio y hay un bache y es lo que hay, ¿no? No hay magia en esto, ¿no? Pero que tenga un sentido desde un punto de vista empresarial, ¿no? Y es cuando vemos que lo tiene, cuando decimos, no, wow, esto es una solución de la hostia, ¿no? Porque soluciona todas estas patas, pero haciéndolo bien, sabiendo lo que haces, entendiéndolo bien, ¿no? Porque si no es... Planificando bien para que este peaje productivo no nos afecte tanto como para que nos vayamos a la bancarrota, ¿no? Hay que hacerlo con cabeza, ¿no? Explícanos lo del peaje productivo un poquito cómo es. Sí, antes, bueno, para esto que decías creo que es importante, ¿no? Porque a veces también la gente nos pregunta, ¿cómo es que hacéis una formación tan grande de agricultura regenerativa y habláis de planes de negocios, de planificaciones, de calendarios, de marketing, ¿no? Y es como, para mí, la metodología que hemos creado es aplicar la agricultura regenerativa desde esta forma 360, por eso la llamamos 360, teniendo en cuenta todo esto. Es muy difícil aplicar de repente agricultura regenerativa solo cambiando el manejo del campo sin haber trabajado un poco sobre cómo está tu finca, cómo está tu campo, cuál es tu visión, a dónde quieres ir, planificar las acciones, hacer un plan de negocios, diseñar, ¿no? Si no va de la mano con todo esto, para mí es un poco lanzarse al vacío, en realidad, ¿no? Y bueno, por eso tenemos este enfoque más holístico, al final, ¿no? De tener en cuenta todas las patas. Pero no solo holístico de tener en cuenta el suelo y los mamíferos y las plantas, no. Y los bancos y los bolsillos y el precio del petróleo y las maquinarias y la tienda que me compra los huevos, ¿no? Para mí holístico es eso, más que la organización del equipo y del tiempo y planificar y la paz mental. Y me parece muy importante esta idea de que tú puedes aplicar la regenerativa a la perfección y que tu proyecto se vaya al garete. Podría pasar. Entonces... Bueno, yo creo que no vamos a decir nombres, pero tú y yo conocemos casos. Y no pocos de estas cosas. Sobre todo tú que has asesorado a tantísima gente y tienes que haber visto de todo, ¿no? Sí. Pero sí que también conozco casos por eso, porque nos olvidamos de todo esto otro, ¿no? Y ahí es donde está la importancia de la metodología y de Regen 360, que es
sistema que has desarrollado y que has usado tantas veces, ¿no? Para que esto no ocurra. Y me parece esencial el mensaje, la verdad. Sí, bueno, y sea con esta metodología o sea con otra, ¿no? Pero sobre todo el mensaje de piensa en todo, ¿no? Piensa en todo si quieres cambiar la forma de producir, ¿no? No solo en cómo vas a producir, sino en todo el entorno, ¿no? A todos los niveles, social, económico, ambiental. Con eso me he olvidado de lo que me habías preguntado, Mónica. A ver si me acordaré yo ahora. Sí, del peaje productivo. Sí. Bueno, otro punto importante, ¿no? Que de hablar, ¿no? También me pasó al principio, escuchaba charlas de uno, de otro, y muchos sí, eran muy transparentes, ¿no? Pero no dejaba de asistir a alguna charla de que decían, no, tranquilo, y eso era el primer año, ya esto de la producción ya va a mejorar. Y yo pensaba, pues no me lo creo. Y efectivamente, no es que no me pasara a mí, sino que no sé si conozco a alguien que no haya pasado por un peaje productivo cuando ha hecho un cambio de este tipo, ¿no? Y creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho es el gran limitante, ¿no? El gran hándicap de la agricultura regenerativa, que no es que cambies y enseguida todo vaya mucho mejor. Lo que pasa es que también es importante decir que lo que proponemos es cambiar, ¿no? A una forma de producir que en realidad, no nos engañemos, no funciona, ¿no? La agricultura regenerativa es una alternativa a algo que no funciona. Se mire como se mire. La mitad de agricultores han caído en 20 años. Los que quedan, pues, están hartos de todo, ¿no? Y señala estas protestas, estos movimientos de estos últimos meses, ¿no? O sea, no funciona. No es un sistema que no funciona. Por lo tanto, aquí se propone, la agricultura regenerativa se presenta como una alternativa a algo que no funciona. Pero aún así, pues hay un peaje productivo porque tú estás produciendo con todo un paquete, ¿no? Tecnológico que te permite ser eficiente, producir, cada vez es más caro, cada vez tienes que aplicar más, pero en el fondo vas produciendo. No te hace rico, a no ser que tengas miles de hectáreas, no te hace rico, mayoritariamente te haces pobre, pero vas produciendo, ¿no? Y de repente cortas esta entrada de inputs y empiezas a pedirle otras cosas a tus suelos, a tus cultivos, ¿no? A tus tierras, que no solo alimenten 3.000 cepas o 300 olivos, sino que además alimenten 100.000 plantas más de tus cubiertas vegetales en una hectárea, ¿no? O las que sean. Y eso requiere que el suelo se vaya preparando, ¿no? Que el suelo esté como... Tiene que entrenarse, el suelo tiene que fortalecerse. Y no solo el suelo. Tú estás controlando tus plagas con productos químicos que son impecables, que van ahí y lo matan todo. La plaga también, evidentemente. De repente sacas esto y empiezas a utilizar productos naturales, menos eficientes que un químico. Eso es la verdad, ¿no? Y esto de buenas a primeras, pues te perjudica. Lo que pasa que después, justo al dejar el químico, al utilizar un producto más respetuoso, se empiezan a despertar insectos que se comen tus plagas, se empieza a fortalecer el sistema, la biodiversidad por debajo y por arriba, se hace más fuerte y aquí es donde se produce la magia, ¿no? de este sistema. Y eso pues no pasa en un año, ¿no? Porque estamos activando la naturaleza, que tiene sus ciclos. No se trata de repente ir ahí y aplicar productos que enriquezan todo, ¿no? Como productos que lleven biodiversidad al sistema, ¿no? Esto no es posible, ¿no? Es un proceso natural. Cuando hacemos esto de forma artificial no funciona, ¿no? Dices, no, yo quiero que mi suelo tenga un montón de microorganismos. Compro productos que los hay a patadas en el mercado de una empresa que ha hecho reproducciones de microorganismos en un laboratorio de Suiza y los pongo aquí en mi campo. Suizos, ¿no? ¿Qué hacen aquí en mi campo? Pues se mueren, porque es que no son de aquí, ¿no? Son unos procesos y esto tarda, pues, un tiempo, que no es eterno. Haciendo las cosas bien, en un año, en 2, en 3, ves cosas, en 5, flipas, en 10, estás encantado, ¿no? Un poco es el proceso cuando haces las cosas bien. Pero hay el peaje productivo. Claro. Entonces, la cuestión es en hacer una planificación
que tenga en cuenta esto que va a ocurrir y mover las piezas para que el efecto no sea fatal para el proyecto, ¿no? Sino que sea algo, es un golpe que tú puedes asumir, ¿no? Tú lo calibras, no es lo que venga vendrá, sino que tú sabes más o menos el efecto que va a tener, de qué recursos dispones y en qué plazos para poder ir haciendo todo esto en función de todos los parámetros que intervienen, como el precio al que vendo mi producto, las hectáreas que tengo, en fin, un montón de factores, ¿no? Que dentro de que la agricultura tiene mucho de impredecible, pero hay cosas que se pueden controlar, ¿no? Sí, total. No es que viene alguien de fuera y te dicen, a partir de ahora me dejas los químicos aquí, no los utilizas más y todos estos campos ya no los labres más. No. Bueno, en todo caso esto te lo dirás tú, pero bueno, me gusta mucho como lo has contado, Mónica, ¿no? Es algo que tú decides en función de todo esto, de la inversión que te puedas permitir, de la bajada productiva que te puedas permitir, del precio que te puedan pagar de más por unos productos si se hacen de una forma distinta, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras, porque además es un aprendizaje, no solo el suelo. O sea, por ejemplo, el caso de la huerta. Conocemos fincas en el sistema de huerto biointensivo, que es un sistema que utilizamos los agricultores regenerativos para producir huerta, que se basa en mucha intensidad, que económicamente son brutales. Lo que se genera en una hectárea, yo es que he visto cosas que no te lo crees. Y se podría hacer en un año, porque la huerta, pues sí podrías aportar muchos inputs, generar los bancales y producir la hostia, pero no pasa, porque hay un aprendizaje, ¿no? Hay esta famosa curva de aprendizaje, ¿no? Y requiere aprender, manejar. O sea que todo tiene sus tiempos y hay que contarlos, pero para terminar esto con la nota más positiva, ¿no? Es para ir a un sitio mejor, ¿no? En realidad, leí en un sitio que leí una cosa que no tenía nada que ver con regenerativa, pero pensé, bueno, es algo parecido, ¿no? A mí yo soy un fan absoluto de las pelis de Matrix, ¿no? La pastilla roja, la pastilla azul y tal, ¿no? Es como la pastilla que te cambia el paradigma, pues sabe mal, te hace sentir mal, ¿no? La gente de Matrix se encuentra fatal, no le sacan el bicho por el ombligo, ¿no? Pero es para ir a un sitio mejor. Es para ir a un sitio que se está mejor. O sea, requiere un esfuerzo, ¿no? Que seguir con lo de siempre no lo requiere tanto, pero te lleva a un sitio mejor. Continuar con lo de siempre, no tengo ninguna duda que te lleva a un sitio peor. Bueno, no tengo ninguna duda porque lo he vivido, en realidad. Sí, aparte es que cada vez está más claro que ese sitio donde estamos ahora no se va a quedar como está, que ya es malo, va a ir a peor. Claro. Entonces, lo que no va a ser viable va a ser eso, porque llegará un momento que haya que echar tanto producto que no dé para pagarlo. Si es que no estamos ya allí, que seguramente ya estemos, ¿no? Pero la degeneración tampoco no para, ¿no? Va cada vez a más, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que creo que es importante decir que es complejo todo esto que estamos diciendo, ¿no? Porque los agricultores que ya estamos en una situación muy complicada, con unos márgenes penosos, ¿no? Con unos costes que tiran atrás a los jóvenes, ¿no? Y se entiende, pues que a la vez tengamos que plantearnos un sobreesfuerzo, ¿no? Para cambiar la situación, pues no es fácil, ¿no? Y lo haces cuando estás convencido y te lo crees, buscas la manera, ¿no? Cuando entiendes lo que está pasando con tus suelos y con el entorno, buscas la manera. Lo haces y lo disfrutas como el que más, ¿no? Porque de repente ya no solo piensas en el tractor y el apero y tal y la planta, sino en cómo va mejorando tu suelo, ¿no? En cómo va mejorando tu finca y es la hostia. Esto es la hostia, ¿no? Pero este proceso que no es fácil y que pretendemos o nos gustaría a muchos que pasara a gran escala, y de hecho pocas opciones más le quedan al planeta que no pasen cosas como esta a gran escala, pues no es difícil y hay muchos actores involucrados, ¿no? De muchos sectores.
distintos y aquí es donde está el reto, en realidad, ¿no? Desde el reto que tenemos interior con nosotros mismos y cómo producimos hasta el reto de que esto sea un cambio más masivo, ¿no? Y bueno, en esto estamos, Sí, gracias por decir esto porque me parece también muy importante, ¿no? Que lo estemos pintando de rosa para nada. De hecho, es una tarea titánica lo que tenemos por delante, es así. Y hay una parte que no ayuda nada, que es que el consumidor quiere alimentos baratos y siempre lo decimos, pero es que es la realidad. Estamos pagando muy poco por lo más importante de nuestra vida, que es lo que nos metemos dentro, ¿no? Que es lo que somos. Entonces, hay que hacer un cambio de escala de valores porque así como estamos haciéndolo no se puede, ¿no? Y bueno, pues ahí hay tantísima tarea, ¿no? Por delante que esto se comprenda y nos queda mucho camino por hacer, pero bueno, ahí estamos. Sí, no, y no podemos cargar tampoco toda la mochila de culpa al consumidor, que también somos todos, ¿no? Es un cambio a todos los niveles. Pero mira, si te parece, Mónica, para un poco para cerrar este podcast, a modo de resumen, ¿no? ¿Qué significa para mí? Pues que ya no labro mis cultivos de olivos ni de almendros ni de viñas, sino que trabajo con cubiertas vegetales, que hemos elegido las plantas que queremos que estén ahí, las hemos puesto, no labramos, hacemos menos pases, creamos más biodiversidad, vemos cómo está mejorando el suelo, entendemos cómo está mejorando el suelo, aportamos materia orgánica y vemos que tiene resultados, estamos produciendo con menos problemas de patógenos y de plagas y de enfermedades que antes, tratando menos, ¿no? Porque voy al campo y veo toda una cadena trófica de insectos y bichos que están protegiendo mis cultivos y pájaros donde no los había, ¿no? Y los productos que hago, pues, o que hacemos en casa, se valoran muy bien porque tienen gustos muy buenos porque el suelo está mejorando y eso se transmite en los gustos. No utilizo productos químicos, con lo que, primero, que a veces preparo algún producto con la ayuda de mis hijos. Esto ya de entrada, ¿no? Esto era impensable para mí hace unos años, ¿no? Y seguimos haciendo aplicaciones. Hay gestiones, agricultura, siempre aplicaremos cosas, ¿no? Y muchos los compramos y no nos los hacemos, ¿no? Pero ya son productos menos agresivos. Buscamos nuevas técnicas, ¿no? Que nos permitan, es un aprendizaje continuo, ¿no? Que es muy estimulante para cualquier agricultor. Cuando hacemos cereal, pues en lugar de labrar muchas veces, pues buscamos rotaciones de cultivos, a veces hacemos siembra directa, a veces hacemos alguna pequeña labrada y tenemos un apero que limpia las malezas sin aplicar química, ¿no? Y que no dependo de ninguna casa comercial, que si se sube el precio de la urea o se baja, a mí personalmente no me afecta, ¿no? No me gusta que pase, porque afecta a muchos agricultores, pero a mí personalmente no me afecta. Estamos empezando a meter animales en nuestras parcelas que gestionan las cubiertas, ¿no? Y de repente pues hay animales en casa después de 40 años de no haber animales en casa, o de 30, ¿no? Y bueno, básicamente es lo que hacemos, ¿no? Para resumir un poco de qué va todo esto más a nivel práctico, ¿no? Y esto hace que capturemos más carbono porque lo hemos cuantificado. Un día podemos hablar de estudios, ¿no? Hemos estudiado lo que está pasando con universidades. Yo hace 20 años que tengo estudios de mi finca, ¿no? Un día podemos hacer algo más científico, ¿no? Hay mucha información, pero hoy pues, para compartir un poco cómo van las cosas, ¿no? Desde que la rentabilidad de tu proyecto mejora, básicamente porque bajas los costes porque en lugar de aplicar un producto, en lugar de aplicar un abono, pues hay una oveja pastando o una planta leguminosa capturando nitrógeno, básicamente, ¿no? Y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y a lo mejor de aquí a unos años veremos que hay incluso otra manera mejor de producir. Pero a día de hoy, para mí es una súper alternativa, la única que sé que conozco y que yo, como mentalidad de agricultor, tengo capacidad para hacer, ¿no? Y que funciona. Súper fantástico el resumen. Yo creo que lo has explicado así como muy con los pies en la tierra,
por supuesto. Sí. Y yo creo que, si te parece, Francesc, lo podríamos ya dejar aquí porque hemos estado un ratito hablando de un montón de cosas. Yo creo que hay muchos temas que podemos tratar en otras ocasiones. También decir a los oyentes que nos pueden dejar sugerencias de temas que les interesan. Lo pueden hacer en las plataformas de YouTube o de podcast, pero también nos pueden escribir a info@theregianacademy.com, que nos encantará de verdad recibir sugerencias. Si hay alguna cosa que hemos dicho hoy que les parezca interesante profundizar más. Y no sé si nos queda alguna cosa más. ¿Tienes algún comentario final? No, bueno, ahora pensaba que antes de conectar hemos dicho, bueno, no sé si dará para tanto, igual es media horita el podcast de hoy y ya está, ¿no? Y en realidad ha pasado más de una hora y podríamos estar aquí mucho tiempo más. Y añadir también que, bueno, que aparte de ser agricultores, bueno, ya sabéis lo que hacemos y lo hemos contado al principio, ¿no? Pero que nuestra intención es ayudar y que estamos aquí para poder ayudar, ¿no? De la forma que ya sabéis que estamos ayudando a los agricultores y agricultoras que lo deseen, porque, bueno, creemos que nuestra experiencia de estos años puede ser útil para ayudar a otros agricultores que hagan este camino y para que dentro de 5 años o 10 o cuando sea, seamos muchos más que queramos ayudar y cada vez haya más y así es como convertiremos esto en algo masivo, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y que nada, gracias Mónica por tener la idea de hacer este podcast, de muchos otros, pero especialmente también el de hoy para hablar de esto. Y sí, seguimos en otros. Gracias a ti por cogerme la idea y eso, y hacer la prueba, ¿no? A ver, también según el feedback que recibamos, pues también ahí eso nos hará guiar por un lado o por otro. O sea, que sepáis que estáis aquí como parte del podcast y que os consideramos parte del equipo. También me gustaría hablarle a la persona que nos está escuchando, que no lo solemos hacer porque nos centramos mucho en el invitado y así, pero la verdad es que creo que vale la pena decirlo, que todos los oyentes son súper importantes para nosotros y nada, y que muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos cada podcast. Muy bien, pues gracias a ti también, Mónica, y gracias a todos y a todas, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.